Bueno, jóvenes, en el video anterior analizábamos la factorización por factor común. Vamos ahorita a realizar algunos ejercicios de límites por factorización en factor común. Tenemos aquí el primer ejemplo. Tenemos el límite de esta función 2x más 6 entre x más 3 cuando x tiende a menos 3. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que necesitamos utilizar un método, por ejemplo el de factorización, para resolver un límite? Ya habíamos comentado cuando vimos los límites por sustitución que cuando tengamos como resultado un valor constante cualquiera que sea, el resultado se considera correcto. Pero cuando tenemos como resultado una indeterminada, es ahí donde necesitamos buscar un método que me ayude a encontrar el límite. En este caso, el método por factorización es uno de ellos. Vamos a ver qué sucede cuando hacemos la sustitución directa, que recordemos que ese siempre va a ser nuestro paso 1 cuando queremos resolver un límite. Entonces, hacemos la sustitución directa donde veamos x, vamos a colocar un valor menos 3 en esta función. Entonces nos quedaría 2x, ahí vamos a sustituir por el valor menos 3, más 6 en el numerador. En el denominador tenemos nuevamente x, donde vamos a sustituir por menos 3 y más 3. Si resolvemos estas operaciones pendientes, nos quedaría 2 por menos 3, menos 6. Menos 6 más 6. En el denominador tenemos menos 3 más 3, esto es 0. En el numerador también nos damos cuenta que es 0. Y aquí es donde tenemos el caso de indeterminada. Recordemos que el 0 sobre 0 es una indeterminada y ahí es donde nos damos cuenta que el límite no se puede resolver de manera directa por sustitución. Entonces lo que hacemos es buscar otro método. En este caso vamos a utilizar el método de factorización para poder resolver este límite. Entonces lo que vamos a hacer es observar la función y ver de qué manera podemos factorizarla. Recuerden que tenemos varios tipos de factorizaciones. Hasta el momento hemos visto factor común. Entonces ese es el método que vamos a tener para factorizar esta función. La intención de la factorización es poder igualar uno de los términos tanto en numerador como denominador para que ese término se pueda dividir y la función se pueda reducir. Es decir, vamos a llegar a una función reducida pero equivalente. Vamos entonces, si observamos en la parte del denominador, tenemos en el binomio variable solamente en un término y constante solamente en el otro. Aquí es imposible encontrar un factor común. Pero en el numerador tenemos en el primer término variable, en el segundo no. Significa que la factorización no se puede hacer por variable. Pero ¿qué pasa con la constante? Tenemos constante en el primero y en el segundo. Entonces hay posibilidad de resolver por factor común constante. Y observemos que este 2 y el 6 son números múltiplos, pertenecen a la misma tabla de multiplicar. Entonces ahí ya nos damos cuenta que sí podemos factorizar con respecto a una constante. ¿Cuál sería esa constante? Pues si observamos aquí, este 6 está compuesto por un 3 por 2. Y este 2 pues un 2 por 1. Entonces tenemos en ambos términos la presencia de la constante 2, que esa va a ser nuestro valor común. Entonces lo que vamos a hacer es extraer ese 2. Ya dijimos que aquí pues tenemos un 2 por 1. Aquí tenemos un 2 por 3. El término común en ambos términos es el 2. Este va a ser nuestro factor común. Entonces extraemos ese 2 y nos quedaría límite cuando x tiende a menos 3. La función quedaría, quitamos el 2, nos queda el 1. 1 por x, x. Aquí quitamos el 2, nos queda el 3. Y esto va a quedar multiplicado por el 2. No importa dónde coloquemos el 2. En la factorización lo colocábamos al inicio. Colocábamos así. 2 por x más 3. Ahorita lo puse al revés, no importa porque el orden de los factores no altera el producto, entonces no pasa nada, ¿sí? En el denominador vamos a bajar el binomio exactamente igual, porque la intención, decíamos hace un momento, es que tengamos el mismo valor tanto en numerador como en denominador. Si observamos aquí tenemos el mismo binomio. Entonces la intención de esto es poder dividir
hay que recalcar que muchas veces decimos se elimina y que no es correcto decir se elimina. Aquí realmente hay una división y el resultado es 1, porque un término dividido entre sí mismo es la unidad. Ese 1 aparentemente desaparece porque al multiplicarse por lo que resta, desaparece. 1 por 2 queda el 2. Aparentemente queda solamente el 2, ¿sí? Como resultado. Y nos quedaría entonces el límite cuando x tiende a menos 3 de 2. Y sabemos que un límite de una constante es la misma constante. Eso lo analizamos en las propiedades de los límites. Entonces aquí simplemente el resultado sería 2, porque no hay variable en la cual sustituir. ¿Sí? No podemos sustituir aquí. Entonces el resultado final es un 2 y el 2 ya no es una indeterminada. Es un valor constante aceptable. Entonces este sería mi resultado final. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner otra función. Entonces igual, el paso 1 siempre va a ser intentar la sustitución directa para ver si resolvemos el ejercicio y así queda, o nos da una indeterminada y tenemos que aplicar algún método. Entonces hacemos la sustitución donde veamos x, vamos a colocar un 2 y sería 2 menos 2 en el numerador, en el denominador 3 por 2 menos 6. Ahí ya sustituimos, resolvemos operaciones, 2 menos 2 es 0, 3 por 2 es 6, menos 6, 0. Nos damos cuenta que hay una indeterminada. Entonces vamos a aplicar el método nuevamente. Observemos las funciones, numerador y denominador. Al igual que en el ejemplo anterior, numerador no puede factorizarse de ninguna manera porque la x solamente está en un término, en el otro no, y la constante solamente está en un término, en el otro no. Pero en el denominador tenemos constante en ambos términos y son múltiplos, aunque variable no. Entonces vamos a factorizar el denominador. ¿Cuál sería el factor común ahí? Observemos que aquí tenemos un 3 por 1 y aquí tenemos un 3 por 2. El factor común es el 3. Entonces vamos a extraer el 3. ¿Y qué nos queda? 1 por x, 2. Veamos que es equivalente. 3 por x, 3x, más por menos, 3 por 2, 6. Es equivalente. Y ahora sí ya tenemos un término común, tanto en numerador y denominador. Tenemos x menos 2 arriba, x menos 2 abajo, podemos dividir. La división da un 1. Observen cómo aquí es muy importante que ese 1 lo rescatemos, porque aquí el resultado no va a ser 3, va a ser 1 sobre 3. El resultado de una división siempre queda en el numerador y el 3 lo tenemos en el denominador. Entonces aquí nuestro resultado final quedaría como un tercio. Nuevamente el límite de una constante pues no se puede sustituir y el resultado final sería ese un tercio o esa constante. ¿Sí? Bueno, vamos por un tercer ejemplo. Entonces ya sabemos, paso 1, vamos a hacer la sustitución directa hasta darnos cuenta que hay una indeterminada, o en caso de que no lo hubiera, pues ya ahí termina el proceso. Sustituimos donde veamos x, vamos a poner un 3, entonces aquí sería 3 al cuadrado, menos 3 por 3, en el denominador 2 por 3, menos 6. Esto nos quedaría 3 al cuadrado 9, 3 por 3 9, 2 por 3 6, menos 6. 9 menos 9 es 0 y 6 menos 6 0, otra vez la indeterminada. Vamos entonces a aplicar otra vez el método. Vamos a ver cómo podemos factorizar. Entonces observemos, en la parte del numerador tenemos variable aquí, variable acá.
constante aquí y acá no. Entonces podemos factorizar con respecto a una variable. En el denominador tenemos constante aquí, constante acá, variable aquí, aquí no. Podemos factorizar con respecto a constante. Entonces vamos a factorizar primero el numerador. Nos quedaría entonces, si factorizamos, con respecto a la variable sería respecto a x. ¿Por qué? Porque aquí tenemos x por x y aquí tenemos 3 por x. Quitamos una x en ambos casos, aquí nos quedaría solamente x y aquí solamente el 3. Pero observemos cómo si nada más factorizamos el numerador, no llegamos a un término que sea igual al denominador. O sea, no nos sirve de nada porque no vamos a dividir. El objetivo es poder dividir para poder reducir la función a otra más pequeña pero equivalente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este ejercicio? Que probablemente tengamos que factorizar también el denominador. Vamos a intentarlo. Ya vimos que aquí el factor común es una constante, es el 2. Aquí tenemos un 2 por 1 y aquí tenemos un 2 por 3. Podemos quitar el 2. ¿Cómo nos quedaría? 1 por x, x. El factor común es 2. Y aquí nos quedaría menos 3. Y ahora sí nos damos cuenta que tenemos un binomio común. X menos 3 se puede dividir, da 1. Ese 1 por la x que ya está en el numerador, la misma x. Y el 2 pasa en el denominador. Esta sería la función equivalente que, si te fijas en los ejemplos anteriores, fue constante, aquí no. Entonces, ¿qué significa? Que aquí sí podemos darle continuidad al límite, no termina aquí. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que el método de factorización lo único que hace es partir de una función grande, digámoslo así, reducirla por medio de la división y llegar a una función pequeña pero equivalente. Esta función vale lo mismo que esta. Pero ¿qué hacemos entonces con la función pequeña? Lo que hacemos es nuevamente el paso 1, la sustitución, para ver si ahora esta función ya me permite extraer el límite y no me da la indeterminada. Vamos a ver entonces, vamos a replantearlo aquí. El límite cuando x tiende a 3 de esta función x sobre 2, que es equivalente a la inicial. Hacemos la sustitución y nos quedaría, cuando veamos x vamos a poner un 3 medios. Vemos que ya no es una indeterminada, ya es un valor constante válido, entonces ahí termina ese ejercicio.